Pero yo quisiera incidir y aprovechar más este tiempo para hablar de las personas. Yo creo que hablar del Partido Socialista es igual a hablar de desempleo, es igual a hablar de paro. Y hablar de que han defraudado, de que han engañado a 5 millones de españoles a los que les prometieron el pleno empleo y hoy en día se encuentran sin trabajo. Ese es el mayor recorte social que ha hecho el Partido Socialista, dejar a la gente en la calle. Y desde aquí podríamos dar muchas cifras y muchos datos. Algunos ya los ha referido Juan Antonio Abad cuando ha dicho que la mitad de nuestros jóvenes están en una situación de desempleo. Yo añadiría además que afortunadamente muchos de ellos están saliendo a trabajar fuera. Lo digo afortunadamente porque cuando no hay posibilidades en un país, por lo menos son suficientemente capaces y son suficientemente emprendedores como para salir fuera. Pero es triste, es muy triste que nuestros jóvenes, que nuestra gente capacitada tenga que salir fuera porque en España el Partido Socialista no les da las oportunidades para seguir. Podríamos hablar de las mujeres, más de 2 millones de mujeres se encuentran paradas y además las políticas de empleo de las mujeres ha sufrido también una restricción muy importante en los presupuestos de este año. Y podríamos hablar de ese 21,5%, más del 21% de parados. Hay que recordar, porque creo que las verdades se tienen que decir, que cuando el Partido Popular en el año 1996 llegó al poder se encontró con la misma situación, se encontró con esa situación de ese paro del 22%, y que de 1996 al 2003 tuvimos la capacidad de reducirlo a el 11% y en La Rioja por debajo del 9%. Bien, lo hicimos una vez y estamos ahora otra vez convencidos de que podremos conseguir, cuando menos, que este porcentaje se pare, no siga aumentando y además se reduzca. El Partido Socialista, la otra gran verdad a la que quiero referirme, es que es el único partido, y a la cabeza el señor Rubalcaba, como socio de Zapatero, en el gobierno, que ha recortado los derechos sociales. Desgraciadamente estamos viendo cómo dentro de esa fórmula que tienen siempre de confundir a la población y sobre todo de hacer que las mentiras, a base de repetirlas, pues haya quien se las pueda creer, el único que ha recortado derechos sociales en España es el Partido Socialista. Y los ha recortado cuando ha rebajado las pensiones, los ha recortado cuando sube los impuestos indirectos y aquellas rentas más bajas se vieron obligadas a pagar mucho más que lo que estaban pagando antes, ya con unas pensiones muy reducidas, o cuando sube la luz un 60%, o cuando suben los servicios básicos. El Partido Socialista es el único que ha afectado a los funcionarios, el único que ha reducido el sueldo a la función pública. Y el Partido Socialista es el que ha llevado a cabo una reforma laboral que supone, en mi opinión, también un ataque a los derechos sociales. Una reforma que ha perpetuado la precariedad en los contratos, sobre todo que afectaban mucho a los jóvenes. Y una reforma que se vio obligada a hacer porque se lo mandaron desde Europa y que fue precipitada y además sin buscar el consenso necesario para llevarla a cabo. Por eso os decía que yo prefiero hablar de las personas porque ese es el problema real, ese problema que hay en la calle, y yo creo que es el que nos están demandando soluciones. Soluciones desde considerar que el Partido Popular tiene gente mucho más capacitada, mucho más preparada para llegar de alguna forma a salir de la crisis. Los responsables de encontrarnos en esta situación tienen nombres y apellidos y algunos de ellos pues bueno, se presentan después de 8 años gobernando, se presentan ahora queriendo aparentar que no han tenido nada que ver en todo esto, que no han estado en el gobierno, que no han sido vicepresidente, que no han sido ministros, o sencillamente pues que ellos no eran responsables. Bien, eso no es verdad, eso sencillamente es una mentira, porque quien está frente a 8 años de un gobierno es perfectamente responsable de lo que ha ocurrido en esos 8 años, y eso yo creo que la población así lo va a entender. Y también son responsables aquellos que representando a los riojanos, y digo representando a todos los riojanos, sin embargo, han obrado en contra de la comunidad autónoma de La Rioja. Tenemos un buen ejemplo en el candidato que se presenta al Congreso por el Partido Socialista, que lejos de representar los intereses, de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, ha tenido actuaciones que yo creo que no conviene nunca olvidar, porque a las personas, a los hombres y a las mujeres se nos conocen por nuestros hechos, fundamentalmente, no por lo que decimos. Y cuando alguien ha estado en el Congreso, cuando alguien ha tenido la oportunidad de decir yo no estoy de acuerdo con el blindaje que se quiere hacer a la normativa
vasca. Cuando alguien quiere decir yo no quiero que se perjudique a mi tierra, lo tiene que decir. Y cuando no lo dice, pues los demás tenemos que pasarle factura, tenemos que acordar.